La oposición acusó obviamente lo que pasó ayer, improvisaciones en el ajuste ministerial, y en el Congreso se vivieron momentos de tensión con el Partido Comunista por el nombramiento tan fugaz de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior. Fueron 29 minutos en los que estuvo en ese cargo. En la centroizquierda calificaron la llegada de Carolina Toá y de Analía Uriarte como un golpe de timón, y los más críticos dijeron que los vilipendiados 30 años volvieron al gobierno. El informe es de Gonzalo Holguín. Hizo que la oposición dejara de lado los ataques a la nueva ministra del Interior, Carolina Toá, y aplacó la ofensiva en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Nos referimos a lo que pudo ser la designación en reemplazo del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, al actual subsecretario de Educación y militante del Partido Comunista, Nicolás Cataldo. Rápidamente salieron a reflotar sus tweets cuestionando filtraciones de carabineros en las marchas y una postura crítica con la presencia militar en la Araucanía. El diputado Juan Antonio Coloma dijo que era una burla a la macrozona sur, y el diputado comunista Luis Cuello dijo que fue una reacción histérica de un anticomunismo enfermizo. En la bancada de la UDI no solo lo vamos a declarar persona non grata, no solo es una afrenta a carabineros, a la policía de investigaciones, sino que es una burla a las millones de personas que viven en la macrozona sur. Hay una reacción histérica de la derecha que no asume que perdió la elección presidencial. Creo que esta impugnación más bien responde a un anticomunismo enfermizo. En la dimensión política, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, aseguró que este es un golpe de timón que permite el verdadero arribo de la centroizquierda, apuntando que en Analía Uriarte y Carolina Toá se apostó por la experiencia política. Hay un giro en la conducción y dirección de este gobierno hacia la centroizquierda, representa un golpe de timón, más experiencia política representada en Carolina Toá y en Analía Uriarte. Comienza un segundo tiempo del gobierno que yo espero que se traduzca en una capacidad de gestión mucho más eficiente. Fiel al estilo ácido que ha tenido con el gobierno, el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, anunció el regreso de los 30 años al gobierno y dijo que el problema de Siches y Jackson fue caer en los ministerios equivocados. Siempre creí que Siches hubiera entrado en salud, hubiera sido una tremenda ministra, Jackson hubiera estado en otro ministerio, hubiera sido un gran ministro, y espero que le vaya bien. Yo siento que a mí nunca me ha gustado esto de las sillitas musicales, siendo muy honesto, ni en los gobiernos de izquierda ni de derecha. Los 30 años volvieron, los que fueron vilipendiados, y volvieron porque ellos sienten que la soberbia de este país no conduce a que hagamos las cosas bien. Para la oposición sigue el flanco abierto del Ministerio de Justicia. La semana pasada las jefaturas de bancada amenazaron con acusar constitucionalmente a la ministra Marcela Ríos si no salía en este cambio de gabinete, y siguen reuniendo antecedentes. Además, diputados como Paula Labra de RN, el radical Tomás Lagomarcino y la diputada PPD y exministra de Salud Elia Molina dieron amplio respaldo al nombramiento de la presidenta de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, Jimena Aguilera, en el Ministerio de Salud. 8 de la mañana, 30 minutos. Las directivas de los partidos con representación parlamentaria se reunieron con el presidente Gabriel Boric para discutir los primeros pasos o los primeros lineamientos de un nuevo debate constituyente. Aquí el tema es muy importante y Analía Uriarte va a cumplir una labor fundamental. ¿Por qué? Porque el poder pasa al Congreso. Es evidente, porque el Congreso es el que tiene que establecer las reglas del nuevo proceso constituyente, sobre el cual hay yo diría, una voluntad transversal, un consentimiento transversal. Ese proceso constituyente lo va a determinar el Congreso. Naturalmente que va a haber opinión del gobierno, porque el gobierno, recordemos que siempre es un colegislador, y Analía Uriarte, entre el gobierno y el Congreso, va a ser muy importante. Y recordemos que Analía Uriarte es ministra de última hora. O sea, todo aquí hay bastante improvisación para la magnitud de la tarea que se espera. Se estima que el Congreso deberá llegar a un acuerdo dentro de septiembre. Es rápido esto. Tramitar la modificación constitucional con velocidad, porque habría un acuerdo previo y por lo tanto las votaciones serían una especie de trámite. El acuerdo ya estaría para convocar a una nueva asamblea constitucional, y se necesitan 125 días. Algunos dicen, a ver, ¿se puede votar en verano? Sí. ¿Es conveniente votar en verano cuando hay gente de vacaciones con voto obligatorio? Porque se estima que el voto tendría que ser obligatorio. Claro. Bueno, varias preguntas. Todo esto tiene que zanjarse próximamente, ya decimos, en este mes, que ya lleva 7 días, con todos estos acontecimientos que ya han sucedido. Obviamente lo antes posible, pero hay que ponerse de acuerdo desde el principio. No sé si tanto como un plebiscito de apertura como el que tuvimos para iniciar finalmente el proceso. Algunas personas lo han planteado, pero yo creo que está descartado más bien. Pero sí la circunstancia de esa nueva convención constitucional, no partir de cero. Se han planteado los proyectos de la expresidenta Bachelet, obviamente la propuesta rechazada y otros insumos también para la discusión, y un trabajo mucho más rápido que el de la ya fracasada
Convención Constitucional. Los términos de este proceso se van a comenzar a delinear hoy, dijeron los presidentes de las cámaras en el Congreso, en una cita en la que se van a sumar los jefes de bancada de las colectividades. Ya Daniela Ruiz-Tagle nos decía, Analía Uriarte también presente en estas reuniones. Escuchemos a Agustín Morel. 48 horas después de conocerse los primeros resultados del plebiscito constitucional, el presidente Gabriel Boric se reunió con los partidos que están en el Congreso en una primera discusión sobre el nuevo proceso constituyente. Hasta el Palacio de la Moneda llegaron los dirigentes de Socialismo Democrático, Apruebo Dignidad, Chile Vamos, el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana para juntarse con el Ejecutivo y también con los presidentes de la Cámara, Raúl Soto, y del Senado, Álvaro Elizalde, para comenzar el trabajo de coordinación. No se habló de detalles y no se presentaron propuestas de mecanismos ni especificaciones sobre cómo debe ser el proceso, simplemente se abordaron los primeros avances. Así, los presidentes de ambas cámaras sostuvieron que la discusión va a quedar en manos del legislativo y que si bien no hay plazos fijos, hoy desde las 15 horas comenzarán los diálogos entre todos los sectores en el Congreso Nacional. Así lo detalló el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto, de la bancada del PPD, quien se refirió a las negociaciones que comienzan hoy. Vamos a convocar a los presidentes de partido, a los jefes de bancada, tanto de la Cámara de Diputados como el Senado, a una reunión amplia en el Congreso Nacional en Valparaíso para empezar las primeras conversaciones respecto de la búsqueda de este acuerdo. He visto hoy día una voluntad genuina, transversal. En Chile Vamos, donde inicialmente habían desestimado la invitación del mandatario por la improvisación en el cambio de gabinete, destacaron la disposición del Ejecutivo y del oficialismo y ratificaron su compromiso por impulsar un nuevo proceso constituyente. Así lo afirmó el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Tuvimos una reunión para ratificar nuestro compromiso constituyente. Nosotros hemos dicho durante la campaña, antes de ella y después de ella, que estábamos por una buena y nueva constitución, cuestión que los partidos de Chile vamos a cumplir. La mandamás del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, sostuvo que con esto se ratifica que habrá un nuevo proceso. Este diálogo que hoy día se inicia es una muy buena noticia para Chile, porque podemos decir que existe la posibilidad cierta de que tengamos un proyecto de constitución que pueda ser plebiscitado y aprobado durante el gobierno del presidente Boric. El Partido Republicano fue el único que se ausentó y desde la colectividad señalaron que continúan en reflexión, lo cual fue cuestionado por el oficialismo, que puso en duda el compromiso de este sector por cambiar la Carta Magna. 8 de la mañana, 34 minutos. Hablemos de ministras sectoriales que asumieron en el día de ayer, sectoriales porque no están en el corazón de la política, pero que son muy importantes. Asumió una nueva ministra de Salud. Ella, de todas formas, tiene una carrera muy destacada, así lo reconocían todos quienes ayer se enteraban de que Jimena Aguilera es la nueva ministra de Salud, mientras la doctora Begoña Yarza estaba en la Asociación de Clínicas de Chile. En La Moneda oficializaban su salida y anunciaban la llegada al gabinete ministerial de la doctora Jimena Aguilera Sangüesa, quien desde abril del año 2012 se desempeñaba como directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. De hecho, de los primeros trascendidos respecto de ese nombramiento fue el que ella renunció a ese cargo académico. Desde el mundo de la salud y científico, sus pares la destacan como una persona aplicada, de perfil técnico, muy técnico y con una larga trayectoria. No es la primera vez que ella trabaja en el ministerio, ahora está a cargo de la cartera, pero había trabajado ahí entre 1999 y 2005, fue jefa nacional de epidemiología, luego asumió como jefa de la División de Planificación Sanitaria del ministerio hasta 2008, dejó el cargo, se fue a la Organización Panamericana de la Salud, que tiene sede en Washington, en Estados Unidos, y ahí estuvo trabajando hasta el año 2010. Tuvo un rol clave en la reformulación del sistema de vigilancia nacional en Chile, la implementación del sistema de encuestas de salud poblacionales, el proceso de formulación y evaluación de los objetivos sanitarios para la década 2000-2010 y la participación en el proceso de reformas del sector salud en Chile en 2005, específicamente en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria y en el diseño conceptual de los mecanismos legales para la selección de las enfermedades prioritarias para el sistema de garantías explícitas, AUGE, que actualmente se llama GES. Bueno, pese a que su padre, el conductor radial Pablo Aguilera, dijo que se había enterado por la prensa y que estaba muy sorprendido del nombramiento de su hija a cargo de la cartera de salud, no fue sorpresa que ella se sumara al manejo de la pandemia provocada por el COVID en su momento, porque además ya tenía experiencia en otras crisis sanitarias. Durante su permanencia en la OPS, le correspondió conducir y coordinar la respuesta técnica de esa organización ante la pandemia de la gripe porcina, la influenza H1N1 en 2009. De esta manera, Aguilera formó parte durante 2020 y 2021 del Consejo Asesor del Ministerio de Salud, creado en marzo de 2020, con el objetivo de guiar al Ministerio las políticas que se implementarían para enfrentar las distintas etapas del COVID.
una vez que ya se habían confirmado los primeros casos en Chile. Con la llegada de la nueva administración, en marzo reciente, ella fue nombrada presidenta del Consejo Asesor Externo de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, una instancia que incluye los niveles político, técnico y ejecutivo para la toma de decisiones. Sus intereses de investigación están relacionados con la epidemiología aplicada a las políticas de salud y por esta razón, desde el ámbito académico, ha observado muy de cerca la crisis sanitaria, liderando estudios de cero prevalencia a nivel nacional. Hay una revista médica que se llama The Lancet que publicó recientemente el jueves pasado un artículo que se llama Jimena Aguilera respecto de su guía y lineamientos en materia de la pandemia en nuestro país. Un texto que destacaba su trayectoria y sus aportes al manejo de la pandemia del COVID. Bueno, tras 2 años de evolución de la pandemia, la nueva ministra deberá hacerse cargo del manejo del COVID y de sus consecuencias, las abultadas listas de espera, la realidad de quienes sufren secuelas por la enfermedad y de nuevos pacientes crónicos que han postergado diagnósticos y atenciones por la crisis sanitaria. Lo primero que dijo ayer es: quiero agradecer al presidente por encargarme esta desafiante y hermosa misión, que es liderar el sector salud, un sector lleno de desafíos para los cuales se necesitará el apoyo de todos y todas. Además, seguimos viviendo en un periodo durísimo de la crisis sanitaria. Y revisemos qué pasa con la ministra de Ciencia. Se llama Silvia Díaz, es científica de la fundación que organiza el Congreso Futuro, que es la organización que creó Guido Girardi. Tiene 35 años, es oriunda de Ovalle, en la región de Coquimbo, doctora en Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue directora científica de la Fundación Encuentros del Futuro, liderando el equipo multidisciplinario que se ha encargado de la coordinación y producción de ese congreso, el Congreso Futuro, y sus actividades paralelas de difusión de la ciencia, como un espacio que se llama Futuristas, que busca acercar el conocimiento a través de una experiencia interactiva con niños y jóvenes. También ha dedicado su tiempo a la promoción de la ciencia y rol en la sociedad, formando parte de la conformación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en 2018, y antes desarrolló y asesoró diversos proyectos de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, como la Serie Científica por la Razón y la Ciencia y el Consejo del Futuro. A su vez ha formado parte de equipos de investigación de diferentes institutos de excelencia pertenecientes a la iniciativa Milenio. Hay algunas reacciones a la llegada de ella al Ministerio de Ciencias. Por ejemplo, María Cecilia Hidalgo dice en el diario La Tercera, ella es presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, que la llegada de la ministra Díaz es un desafío para las tareas que dejó Flavio Salazar. Ella tiene mucha experiencia en divulgación de la ciencia, se ha dedicado a la difusión y tiene muchos contactos en el mundo político y académico nacional e internacional. Creo que puede tener una labor bien posible.